buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia, porque tú fuiste juez inclusive de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades en Bogotá, Colombia. Cuento con la presencia de Nicolás Polanía. Nicolás, gracias no solamente por estar aquí en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, sino también en todo lo que fue el desarrollo de esta semana del derecho y los negocios. La verdad es que gracias por tu participación, honestamente hablando te lo digo, y por las contribuciones y los aportes que hiciste durante estos eventos. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación, ha sido un verdadero honor participar en este foro tan especializado. Bueno, tú tienes mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con reestructuración, tienes mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con esta visión moderna de las garantías mobiliarias, en fin. No solamente porque eres abogado y te ha tocado en el ejercicio de tu profesión, digámoslo así, hacer uso de esas normativas, sino también porque fuiste juez de insolvencia. Así es. Esa es la realidad. Así es. Yo quiero comenzar con Colombia. Colombia no hay duda que se ha convertido en uno de los mejores modelos en materia de insolvencia en América Latina. Ustedes vienen desarrollando el concepto desde el 1940 y tanto y lo han venido perfeccionalizándolo. Pero tú fuiste juez. ¿Cuáles son los problemas que se le presentaron a ustedes en lo que fue la implementación, digámoslo así, de una legislación que no te creas, no es tan fácil? O sea, cada vez que tú recurres a una ley de reestructuración, que es como la llamamos nosotros, ustedes la norma concursal, evidentemente de que eso implica una serie de riesgos, en fin, y se presentan algunos inconvenientes. ¿Cuáles son los aspectos que tú viste que había que tomar en cuenta como para que un proceso resultara ser exitoso? Sobre todo entender que el problema de las compañías cuando están en crisis es un problema financiero y no jurídico. Claro. La aproximación totalmente económica y financiera al problema de la crisis empresarial le ha permitido a Colombia, que como tú dices, tiene una tradición concursal de más de medio siglo, afrontar con éxito y sobre todo con eficiencia los retos que propone la superación de la crisis, la posibilidad de que las compañías se reorganicen o se liquiden muy rápidamente y de manera eficiente para beneficio de los acreedores y para relocalizar esos activos en un contexto en que les permita generar mayor valor agregado. Entonces, cada crisis empresarial es un universo aparte, si bien hay unos rasgos comunes, de pronto tal vez por el ciclo económico, claro. Por los impactos derivados del precio del dólar, por los impactos derivados del precio del petróleo, que todo tiene impactos sectoriales importantes. En realidad lo que permite que un sistema de insolvencia sea exitoso es la flexibilidad y que disponga de herramientas precisas y muy técnicas para afrontar esos retos concretos. Ahora, no hay duda de que en un proceso de liquidación, de insolvencia, intervienen muchos actores. El deudor, los acreedores, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, que es probablemente la más sensible, pero también interviene el Estado en lo que tiene que ver con el aspecto impositivo. ¿Cómo uno poder armonizar a todos esos actores que finalmente ellos mismos se convenzan de que la solución es someterse a un proceso de esta naturaleza? Es cierto, son muchos intereses contrapuestos, son procesos, digamos, atípicos, porque no es el proceso de A contra B, sino del deudor frente a 500, 600 acreedores, entre los cuales hay acreedores institucionales, está el Estado por los impuestos, están las entidades de seguridad social, están los trabajadores, están los acreedores garantizados, están aquellos acreedores que no tienen ninguna garantía. El sistema de insolvencia tiene que cumplir como función básica disminuir los costos asociados a la insolvencia del deudor, y en ese sentido lo que tiene que hacer un buen sistema de insolvencia es armonizar los intereses y forzarlos a todos los sujetos del concurso a que cooperen en una salida común,
porque de lo contrario, lo que ocurriría normalmente es un desmembramiento del deudor con una destrucción de valor evidente. Entonces, un poco lo que hace las normas de insolvencia es alinear, así sea por la fuerza, un poco los intereses de todos los que están afectados por la crisis del deudor. Ahora, yo quiero irme a la parte impositiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema impositivo que es... Ahí no hay para nadie. Con unos poderes que van más allá de lo razonable. ¿Cómo tú poder... Nosotros estamos en el proceso de implementación de una ley que apenas hace 2 años ya comenzaron a operar los tribunales. Son muy pocos los casos que se le han sometido. Es decir, nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje, siéndote honesto y hablándote con claridad. No sé si, por ejemplo, en Colombia, yo sé que en Colombia se han dado una serie de reformas en el área impositiva, en donde hay ciertos niveles de flexibilidad, inclusive. Antes yo creo que la autoridad impositiva tenía unos mecanismos que no le permitía, por ejemplo, aceptar daciones en pago, una serie de cosas, que imposibilitaba algunas operaciones que pudiesen llevar a que tú llegaras a un arreglo. ¿Cómo ustedes han podido armonizar eso? Porque aquí parecería que no es tan fácil, ¿eh? Digamos que el principio básico es que el Estado es un acreedor como cualquier otro. El Estado está en situación de igualdad respecto de todos los demás acreedores. Ahora, la ley le asigna cierto privilegio a la deuda derivada de impuestos. Entonces, hay un ranking de acreedores y se tiene que pagar en ese orden de manera descendente estricta. Pero no todas las deudas derivadas de la autoridad tributaria son impuestos. Hay sanciones, hay retenciones y esas tienen otras clasificaciones. Entonces, sencillamente, lo que hace el sistema de insolvencia es aconductar a todos los acreedores, decirles aquí hay un orden, esto no se puede hacer por la fuerza, no prima el más fuerte, no prima el más grande, sino que hay unas normas que deben seguirse para generar cierta cooperación en ese juego complejo que es la crisis y la insolvencia del deudor. Cuando uno habla de insolvencia, evidentemente de reestructuración, un tanto para atraerte a lo que es la terminología que utilizamos aquí y tratar de no generar confusión. Tú sabes que existen las malas prácticas, en sentido general, no solamente desde el ejercicio de la profesión, sino también que hay clientes que pudiesen eventualmente sorprender, inclusive, hasta quien lo está asistiendo legalmente, en fin. Tú fuiste juez. ¿Cuáles son las situaciones que te llevaron a ti, o si se te presentaron, en donde tú, en casos que se te sometían, tú te dabas cuenta de que lo que se te estaba sometiendo no se correspondía con lo que te estaban planteando para que fuera la solución del problema? Lo que tú planteas es muy cierto. Digamos que la situación de crisis del empresario, del deudor, genera un ambiente muy propicio al oportunismo. El oportunismo del propio deudor, el oportunismo de los administradores de la compañía, el oportunismo de los socios de la compañía, el oportunismo de los acreedores, de algunos acreedores de la compañía. Entonces, digamos que el sistema de reestructuración de deudas en Colombia se basa fundamentalmente en el principio de buena fe. En el momento en que el juez del proceso de reestructuración advierte que hay omisiones dolosas, que hay manipulación de la información, que hay imprecisión en las fuentes, en los instrumentos que soportan la solicitud del deudor, puede tomar medidas sin ningún tipo de limitación, desde oficiar a las autoridades penales hasta terminar el concurso, hasta inhabilitar a los administradores y los socios controlantes hasta por 10 años para ejercer el comercio. Entonces, hay unos mecanismos que permiten ex post tomar unas decisiones muy fuertes en orden a conductar a esos sujetos que de alguna manera han pretendido tomar ventaja de la situación de crisis. No, y utilizar esa herramienta para darle larga al proceso, digámoslo así. Así es. Ahora, ustedes en Colombia son novedosos. Cuando uno tiene una visión comparada de las legislaciones de los países del área, evidentemente de que ustedes son novedosos, partiendo de la siguiente situación. Por ejemplo, ustedes le dan opciones a quienes se quieren someter, por lo menos fue lo que yo leí, entendí de lo que leí. Le dan opciones al que se quiera someter a un proceso de reestructuración.
Tú puedes ir o a la superintendencia de sociedades o puedes ir a la jurisdicción ordinaria. ¿Es así? A un tribunal ordinario. En principio, el único juez competente para conocer de los casos de reestructuración de compañías comerciales es la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Los jueces ordinarios tienen una competencia residual cuando se trata de personas naturales comerciantes, no de compañías, sino de personas naturales que ejercen el comercio. Ellos pueden escoger irse al juez ordinario o acudir a la Superintendencia de Sociedades. ¿Por qué ellos prefieren irse a la Superintendencia de Sociedades? Bueno, aquí entre nosotros. Perfecto, porque la Superintendencia de Sociedades es un foro supremamente técnico, es un foro especializado, es un foro que lleva además más de 60 años de desarrollo continuo, de una jurisprudencia muy actual, muy de vanguardia y que ha demostrado con resultados concretos que sirve, es decir, que genera efectos positivos. De cada 10 solicitudes de reorganización, 7 terminan efectivamente en soluciones exitosas, de manera que el índice es bastante halagüeño. Sí, ahora, claro. Ha sido también importante hacer una labor de pedagogía para hacer entender que no necesariamente la solución correcta es la reestructuración, a veces la solución correcta es la liquidación, es lo que genera más valor, de manera que no es necesario, o digamos, no es una opción binaria, reestructuración buena, liquidación mala. Eso es una aproximación bastante sesgada a lo que realmente significa un concurso de acreedores, porque a veces a través de la liquidación es que se puede salvar la compañía cuando se vende en bloque la compañía a un nuevo administrador, a unos nuevos socios que tomen el control de ese sistema productivo. Es necesario entonces sacrificar al empresario para salvar la empresa. Es un poco el enfoque económico que se busca darle, porque es tan dañino para un mercado rescatar empresas inviables como dejar que se hundan empresas viables. Claro. Y a fin de cuentas esa es la finalidad, pienso yo, de la norma. Ahora, yo te tengo que aprovechar a ti desde todos los ángulos. Desde todos los ángulos. A nadie le gusta pelearse con los bancos. O sea, pelear con un banco es una locura. Tú puedes eventualmente entrar a una lista de personas que eventualmente hacia el futuro no van a calificar para volver a entrar al sistema. En fin. Pero también acuérdate que en todos estos procesos hay que ir generando conciencia. Es decir, así como un acreedor tiene que generar conciencia de cuánto real y efectivamente es factible el someterse a un proceso de reestructuración, la banca también tiene que irse abriendo a esta herramienta. O sea, viéndola no como un riesgo, sino como la oportunidad, no solamente de recuperar lo que ella financió, sino también la oportunidad de ya seguir haciendo negocio con esa empresa. ¿Cómo se ha dado eso en Colombia? Porque partiendo de esa visión pedagógica que tú dices. Así es, no, lo que tú tocas es supremamente importante, fundamental, y además muy actual. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno de los mecanismos de reestructuración o de salvataje más socorridos es precisamente la financiación del deudor en crisis. Claro. Se crean incentivos legales para que sea atractivo para los bancos, por ejemplo, que son acreedores profesionales, rescatar compañías que están en crisis cuando son viables. Entonces, digamos que la principal barrera que ha habido ahí es un tema más reputacional. Se considera que la reestructuración es mala cuando realmente todo indica exactamente lo contrario, porque cuando una compañía está en crisis, quiere decir que antes ha asumido deuda, antes ha generado un emprendimiento, ha generado desarrollo económico, ha generado riqueza, ha generado empleo. Que esté en crisis es una circunstancia de mercado que obedece a unas condiciones objetivas y que, dependiendo de cómo se den las cosas, puede terminar en una reestructuración o en una liquidación. Ahora, el tema en Colombia ha avanzado muchísimo. Es más, yo tuve casos en que los propios bancos iban a solicitar la reestructuración de sus clientes porque estaban interesados en salvarlos, porque consideraban que era una coyuntura y porque consideraban que el negocio era viable. Entonces, digamos que esas barreras se han ido derribando poco a poco con una labor pedagógica constante. No, es importante lo que tú estás planteando porque hasta un fenómeno natural te puede a ti afectar la rentabilidad en un momento. Por supuesto. Una empresa o una mala administración, siendo la empresa factiblemente es viable, o sea, son muchos los factores. Y ahí voy. Cuando se dan estos procesos de reestructuración, fíjate que no hemos entrado al proceso todavía en sí, pues te lo estoy dejando
para más adelante. Pero cuando se dan estos procesos, generalmente los administradores son sustituidos por administradores judiciales o se siguen quedando los mismos. ¿Cómo opera eso? El modelo que acoge el sistema colombiano es el deudor en posesión, es decir, no hay un desapoderamiento, no hay un cambio de administrador, no se ubica un administrador judicial. El doliente sigue siendo el mismo porque es quien mejor conoce la situación de su compañía, es quien mejor conoce a sus acreedores. Ahora, la ley también permite que cuando los acreedores han perdido la confianza en ese administrador o han perdido la confianza en el socio controlante, la ley permite que ellos soliciten el nombramiento de una figura que se llama el promotor, para que de alguna manera medie en la relación entre los acreedores y el deudor. Y en última, si los acreedores pierden la confianza totalmente en la compañía, en el deudor, pues sencillamente no apoyan la reestructuración y la compañía pasa a liquidación. Cuando tú hablas de ese promotor tiene la naturaleza como de una especie de administrador judicial, más o menos. No, es un auxiliar de la justicia. Es un auxiliar que tiene la función de ser un amigable componedor más que un administrador. Nunca hay desapoderamiento de los administradores en sede de reestructuración. Solo hay desapoderamiento cuando el proceso pasa a ser de liquidación judicial. En ese caso entra un liquidador que es un verdadero administrador, pero en el proceso de reestructuración no. Es una persona que va a supervisar que la información sea transparente, que sea oportuna, que sea idónea, que no haya, digamos, pasivos ocultos, que no haya información que no haya sido revelada a los acreedores, y es para generar confianza en el proceso. Por ejemplo, en un proceso de reestructuración intervienen muchas partes. El deudor y los acreedores, fundamentalmente. Cuando, por ejemplo, no hay un acuerdo, o te voy a hacer la pregunta desde otro ángulo, ¿qué porcentaje de los acreedores se requiere para que sea viable el proceso de reestructuración? Mayoría simple. ¿Mitad más uno? Si el 51%, el 50 más 0,1% están de acuerdo. Y en el hipotético caso de que haya un grupo que no esté de acuerdo con la reestructuración, ¿qué pasaría? Si ese grupo que no está de acuerdo con la reestructuración tiene los votos suficientes para no aprobar el acuerdo, sencillamente no hay salvación de la compañía. ¿Y si no es suficiente? Lo arrastran, o sea, al proceso de reestructuración. Sí. Ese 49% que decía que no, yo quiero que le liquiden. Se les impone el acuerdo de reestructuración. Y por ejemplo, durante todo ese trayecto, porque me imagino que cuando tú te sometes a un proceso de reestructuración, tú prácticamente llevas una especie como de, digamos que de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, o sea, una proyección, digámoslo así. Un estudio de factibilidad, tú me corriges. Y es lo que tú presentas, que es lo que eventualmente pudiese, sobre las prácticas que se diseñaron ahí, lo que va a salvar la empresa. Suponte tú que se apruebe eso. Si apareciera un tercero que no fue parte del proceso a impugnar lo que se aprobó, ¿qué pasaría ahí? No puede. No puede. Procesalmente no puede. Ya quedó blindado todo. Así es. Así es. ¿En serio? Así es, sí, señor. Salvo que se demuestre que ha habido fraude, obviamente, que ha habido dolo en esos los casos. sistemas de consecuencia funcionarán. Así es. Ahora, vamos al proceso ahora. ¿Cómo comienza el bendito proceso de reestructuración? Tengo el problema en la empresa, hablo con el banco, evidentemente tengo transitoriamente un momento de insolvencia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Quiénes intervienen? En principio son dos las causas que pueden llevar a una compañía a que solicite la admisión a un proceso de reestructuración, o que está en imposibilidad de pagar a futuro porque ve que su flujo de caja se está adelgazando y que en un periodo de 2 o 3 meses vista no puede atender esas obligaciones que se van a vencer, es decir, aún no está en cesación de pagos, pero se prevé que lo esté en el mediano o en el corto plazo, puede pedir el salvataje de la reestructuración. O la otra posibilidad es que ya esté en cesación de pagos, que ya esté en mora frente a los acreedores. En ese caso, entonces, se presenta la solicitud, se acredita que se cumplen esas dos condiciones de acceso, una o la otra, o las dos, eventualmente, y en ese caso inicia el proceso de reorganización empresarial, que es como se conoce en Colombia el proceso de reestructuración, tiene unas etapas preclusivas, de manera que es imposible, procesalmente hablando,
que el deudor tenga incentivos a alargar el proceso. Los procesos tienen unos periodos y unos términos absolutamente perentorios que suponen que si la compañía no llega a un acuerdo de reorganización con sus acreedores en un periodo de no más de 8 meses, se va a liquidación. Se va a liquidación. Así es. Y por ejemplo, en los casos en donde se va a liquidación, ahí automáticamente cada quien arranca a ejecutar lo que son las garantías. Cuando la compañía, el deudor en crisis, pasa a la fase de liquidación, digamos que también hay un orden, se tienen que respetar unas reglas de juego, se tienen que respetar un orden de prelación de créditos y aquellos acreedores que hayan accedido a una garantía suficiente pueden tener una expectativa mayor de recaudo que aquellos que son acreedores sin garantía. Y en este punto es bien importante los cambios que ha habido en el ordenamiento jurídico colombiano, y es hacia donde se enfilan los cambios legislativos en República Dominicana sobre la ley de garantías mobiliarias, porque la ley de garantías mobiliarias cumple una función económica determinante y es reducir la incertidumbre de los acreedores colocadores de crédito. Claro. Entrando a la ley de garantía mobiliaria, que tú sabes que estamos en este proceso ahora, uno de los temas clave para que una legislación de esa naturaleza sea exitosa es todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, sobre todo en la parte que tiene que ver con el registro de esas garantías mobiliarias. ¿Cómo opera eso en Colombia? En Colombia, el registro de las garantías mobiliarias está centralizado en Confecámaras, que es la Confederación de Cámaras de Comercio, que son las que llevan el registro mercantil. Y funciona muy bien, es una plataforma totalmente virtual, totalmente electrónica, los registros de las garantías se hacen en línea, se modifican en línea, se expiden los certificados en línea, es accesible por cualquier persona que tenga acceso a Internet. Tú puedes, antes, por ejemplo, de pero en tiempo real. En tiempo real, si tú vas a hacer a entrar en una relación de crédito con una empresa, tú puedes, con el número de identificación de la empresa, verificar en el sistema si tiene garantías constituidas, quiénes son sus acreedores, sobre qué bienes recaen las garantías, y eso genera, por supuesto, mayor confianza cuando se va a hacer una colocación de crédito. No, y además los niveles de transparencia y dinamiza también la forma de hacer negocio. Así es. Ahora, cuando uno habla de garantías mobiliarias, por ejemplo, nosotros tenemos la prenda sin desempoderamiento, los contratos de venta condicional, todo va desde una serie de figuras que están establecidas en el Código Civil, un Código Civil que tiene casi 200 años, etcétera. ¿Cuáles son las nuevas modalidades, digámoslo así? Porque el mundo cambió, o sea, la forma de hacer negocios cambió. Existen, por ejemplo, en la legislación colombiana, modalidades nuevas que contemplen la ley de garantías inmobiliarias. Existen figuras nuevas. Lo que pretendió la ley de garantías mobiliarias, el Estatuto de Garantías, fue centralizar, unificar la figura. Y la definición es meramente funcional. Cualquier negocio que suponga que se da un bien mueble en garantía de una obligación es una garantía mobiliaria. En ese sentido, la garantía mobiliaria subsumió a la prenda, pero se amplió a otras posibilidades, como por ejemplo la fiducia en garantía, como por ejemplo la venta con pacto de retroventa o la reserva de dominio, las cláusulas step-in, que permiten tomar posesión de ciertos bienes en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, digamos que el espectro sí se amplió, la figura permite que cualquier negocio que tenga esa función económica sea considerado una garantía mobiliaria y que tenga unos privilegios especiales en el proceso de reestructuración. Y por ejemplo, en el caso, tú sabes que todas estas operaciones tienen un costo. Por ejemplo, si tú te vas a México, evidentemente de que el registro de esas garantías es gratuito. Es uno de los pocos casos en países del área en donde desde el Estado se asumió que eso iba a ser gratuito. Obviamente no sé si en Colombia será así, pero las operaciones que dentro del marco de ese tipo de modalidad, por ejemplo, en la República Dominicana eso tiene un costo. En Colombia, ¿cómo se asume eso? En Colombia no es gratuito, pero es muy barato. Es barato. Es alrededor de $10 cuesta un registro de una garantía mobiliaria, no importa. ¿En sentido general? Tarifa plana, no importa. Por ejemplo, una operación de $1 millón paga lo mismo que una operación de $100 millones. Así es. El contrato a fin de cuentas es el mismo. Así es. Es la misma operación. Así es. Y sencillamente es un mecanismo de publicidad.
Es un mecanismo de publicidad. Así es, para que haya ¿Dónde está? Bueno, tú me dijiste en la Cámara la Confederación de Cámaras de Comercio. La Confederación de Comercio. Aquí todavía existe el debate de si es en el Ministerio de Industria y Comercio o en la Cámara de Comercio y Producción. Todavía estamos en esa discusión. Según tu experiencia, suponte tú que te busquemos como consultor, digo, una consulta gratuita. ¿Qué tú nos recomendarías a nosotros en donde estuviera adscrita? Porque ese es uno de los puntos en donde la ley está en proceso de debate. Muy bien. Digamos que la idea central es que donde quiera que esté localizado el control del registro, sea el entorno más transparente. Pues en la Cámara de Comercio y Producción. Que sea el entorno más transparente, que genere mayor confianza, porque en últimas es un asunto de confianza. Es un asunto de acceso en tiempo real a la información que está ahí registrada. Y digamos que las cámaras de comercio tienen la ventaja de que han administrado por regla general el registro mercantil, es decir, el tema del registro no es nuevo para ellos. Tienen una experiencia, así es. Tienen un know-how. Así es. Y al margen de vaivenes políticos, de presiones, de cualquier tipo de interferencia ajena al giro ordinario de la actividad mercantil. Nicolás, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este excelentísimo invitado. Yo quiero seguir con la garantía mobiliaria. Porque la verdad es que la modalidad de hacer negocio en el mundo cambió. Esto va demasiado rápido. Y en la medida en que tú vayas creando herramientas que pueden contribuir a dinamizar inclusive hasta no solamente la forma de hacer negocios, sino también la misma economía. Yo creo que eso contribuye al crecimiento económico de un país. Esa es una realidad. Pero tú sabes que muchas veces uno se concentra en una ley, en la parte dogmática, pero a los bancos y a los acreedores le interesa más la parte pragmática. Así es. Esa es la realidad. ¿Cómo garantizar? Por ejemplo, eventualmente me inscribo en mi garantía, las cosas no van bien. ¿Cuáles son los mecanismos que se han venido creando para tú poder entonces ejecutar el bien mueble, la prenda, en fin? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Y ante quién? Digamos que la diferencia fundamental la hace si el deudor está en un proceso de reestructuración o no está en un proceso de reestructuración. Es posible que un deudor incumpla su obligación, pero no está en un concurso de acreedores, sencillamente el acreedor ejecuta su garantía directamente de acuerdo a lo que hayan previsto en el contrato. Claro. Pero vámonos a la reestructuración, a ver qué pasa. En el caso de la reestructuración, digamos que el contexto es mucho más complejo. Pero aún en ese contexto complejo, y esta es la prueba ácida de un buen estatuto de garantías mobiliarias, el acreedor que ha tenido la diligencia de estructurar un contrato de garantía, que ha asumido los costos de transacción que supone estructurar una garantía, registrarla, mantenerla actualizada, renovarla, tiene una posición de privilegio en el concurso de acreedores. Y ese es el efecto económico, porque lo que eso permite es que aquellos colocadores de crédito profesionales puedan anticipar la suerte que va a tener su inversión aún en el escenario complejo de la reestructuración, de la crisis del deudor. Entonces, aún en ese escenario, si bien tienen que esperar un poco y tienen que someterse al proceso y tienen que concurrir al proceso y tienen que hacerse parte y reclamar su estatus de acreedor garantizado, una vez lo logren, la ley dispone unos mecanismos de pago preferente o de ejecución en caso de que el bien sobre el que recae la garantía no sea necesario para la industria del deudor, se lo pueden llevar, lo pueden excluir, lo rematan y se pagan. Entonces, las ventajas son muchas para los acreedores garantizados. ¿Se respetan los rangos? Se respetan. Se respetan. Sí. Pero no cuando se trata de un acreedor garantizado, está como en una superclase. Es un poco el modelo norteamericano en que hay acreedores garantizados y acreedores no garantizados. Los acreedores garantizados acceden a una serie de privilegios que les permite no salirse del concurso, pero sí obtener el recaudo con mayor certidumbre. Y los acreedores no garantizados tendrán entonces que concurrir por lo que quede de los bienes del deudor a prorrata o en el orden que explica la ley.
La ley allá, por ejemplo, en Colombia, estableció modalidades de garantías. En Colombia hay garantías mobiliarias y garantías hipotecarias. Sí, pero dentro de las mobiliarias, por ejemplo. No. ¿Me explico? ¿Me explico? Por ejemplo, te lo planteo partiendo de la naturaleza de la garantía. Me explico. Por ejemplo, una grúa. Eso es una garantía. Pero una cosecha de frijoles, de habichuelas, puede ser una garantía. También puede ser una garantía, por ejemplo, una producción de azúcar, y que inclusive en el marco de una operación financiera, en la medida en que tú vayas liquidando esa mercancía, tú le vas pagando al banco, en fin. Hay muchísimas modalidades. Obviamente, no es igual tú ejecutar una grúa a tú ejecutar una cosecha. Claro. ¿Cómo opera eso? O sea, desde el punto de vista práctico, te estoy planteando estas cosas porque esas son las cosas que se nos van a presentar a nosotros. Claro, claro. Y es de las que nosotros tenemos que comenzar a preparar. Claro. ¿Cómo funciona eso? Era en esa dirección que te hacía la pregunta. Muy bien, digamos que lo que plantea el sistema de garantías mobiliarias en Colombia es que bajo la sombrilla de la garantía mobiliaria se puedan asumir multiplicidad, infinidad de modalidades del negocio prendario. Puedes dar en garantía la cosecha futura, bienes que no existen en tu patrimonio pero que tú esperas que existan, por ejemplo el inventario que tienes en este momento en la compañía, claro. Pero incluso puedes prever en el contrato de garantía que en caso de que se venda ese inventario la garantía recaiga sobre el dinero recogido. Entonces, digamos que todo está deferido a la manera en que las partes estructuren su negocio de garantía. Un negocio de garantía bien estructurado, un contrato de garantía que pasa a ser un contrato principal y ya no accesorio como la prenda. Dependerá la suerte que corra. Un negocio bien estructurado te asegura un recaudo efectivo aún en el escenario de la reestructuración del deudor. Entonces, digamos que la idea del concepto de garantías mobiliarias es crear un sistema unitario de garantía. Una sombrilla única que cobije todas las distintas modalidades de lo que antes era la prenda con tenencia, la prenda sin tenencia, la prenda minera. Todo queda conglobado en una sola categoría y se le asigna una disciplina única a todos esos negocios de garantía. Déjame hacerte una pregunta, porque este programa es un programa educativo que no solamente procura empoderar a la clase jurídica de todos estos conceptos, sino también a la misma ciudadanía. Y por eso, gracias a Dios, ustedes los colombianos hablan como muy llano y la gente lo entiende. Por lo menos yo te estoy entendiendo perfectamente. Qué bueno. Honestamente hablando te lo digo. Esa garantía que tú hablas, prendaria, no prendaria, con apoderamiento, con desapoderamiento, hablaste de la garantía minera, de la prenda minera. ¿Cómo operan esas cosas en la práctica? O sea, un tanto como para que el ciudadano sepa con qué, en el hipotético caso de que quiera hacer un negocio, o partiendo de lo que ha sido su oficio o la naturaleza de su empresa, ¿cuál sería la figura que él pudiese optar, que le ajustaría más dada la naturaleza de las operaciones que realiza? Es que la figura es tan flexible y tan pragmática que permite que las partes decidan cómo se ejecuta. Por ejemplo, tú puedes en tu contrato de garantía mobiliaria dar en garantía, por ejemplo, un paquete de acciones en una compañía y establecer en el contrato que el mecanismo de ejecución consistirá sencillamente en que cuando el acreedor declare el incumplimiento unilateralmente, sencillamente se instruya al administrador para que inscriba esas acciones a nombre del acreedor, sin intervención judicial. Y ese es un poco el gran logro de la Ley de Garantías Mobiliarias, desjudicializar el debate sobre la ejecución de las garantías. No quiere decir que no vaya a haber controversias, lo que pasa es que esas controversias se tienen que tramitar de manera posterior. Primero se tiene que ejecutar la garantía, se tiene que cumplir el compromiso de garantía. Y si hay reclamaciones, vendrán posteriormente. Y eso permite que el sistema sea mucho más eficiente y que genere incentivos para la colocación del crédito y al abaratamiento del crédito, porque una de las variables en el costo de los créditos es el riesgo de la operación. Pero con una ley de garantías mobiliarias eficiente, tú lo que haces es reducir la incertidumbre, por lo tanto reducir el riesgo, por lo tanto reducir el costo del crédito. En todo lo que ha sido el proceso de implementación, fíjate que nosotros llegamos mucho después que ustedes. Esa es la verdad. Ella tiene una experiencia de décadas. En todo lo que fue ese proceso, ¿tú me puedes identificar
¿cuáles fueron situaciones que se le presentaron? Las leyes son hipótesis de trabajo, eso lo sabes tú mejor que yo, sobre todo porque tú fuiste juez. Y en la medida en que tú vas implementando las legislaciones, tú te vas dando cuenta qué funciona y qué no. Muchas veces uno desde el Congreso o desde las comisiones técnicas que trabajamos las leyes, creemos que las leyes son perfectas y las leyes son totalmente perfectibles. ¿Cuáles fueron los problemas que se le presentaron a ustedes en la implementación de estas normativas, que es ahora cuando nosotros comenzamos, Claro. a fin de cuentas, para ver si uno aprende la lección? Esa es la realidad. Correcto. A eso es que sirve la visión comparada y el Correcto. derecho comparado. Así es. A ver qué funcionó y qué no. Y sobre todo, Nicolás, porque el modelo que nosotros tomamos fue el modelo colombiano. Esa es la realidad. Okay. En ese proceso que ya ustedes maduraron, ¿qué ustedes tuvieron que cambiar? El Estatuto de Garantías Mobiliarias en Colombia tiene 5 años, no es tan antiguo. Sí, pero ustedes han ido rápido. Pero la práctica ha llevado a un desarrollo jurisprudencial acelerado de la manera en que se recibe el Estatuto de Garantías Mobiliarias. Digamos que si tuviera que hacer un mapa de los problemas básicos en el tema de garantías mobiliarias, uno es la necesaria educación de los abogados. Los abogados tienen que entender que el concepto de garantía mobiliaria supone un cambio de paradigma en el tema de las garantías del crédito y que es hacia eso, hacia donde van las legislaciones comparadas. Cuando tú miras, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en algunos países de la Unión Europea distintos, en los Estados Unidos, tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de las garantías del crédito. En Francia hay todo un nuevo libro del Código Civil referido a las garantías reales. Claro. Entonces, primero, la educación de los abogados, los operadores jurídicos tienen que estar muy bien enterados de todos los cambios que supone el Estatuto de Garantías. La educación de los jueces, fundamental. Los jueces tienen que capacitarse, tienen que volver a aprender de cero la dinámica y la lógica económica que subyace en el Estatuto de Garantías. El contexto institucional es fundamental. Claro. El tema del registro es neurálgico porque sin eso no puede funcionar un sistema de garantías adecuado. Si no hay posibilidad de acceder a la información en tiempo real de cuál es la situación financiera de una compañía en términos de garantía, cuáles de sus activos están comprometidos frente a otros acreedores, es inviable un sistema de garantías mobiliarias. Y finalmente, especial atención, porque ha habido muchos problemas prácticos en Colombia, el tema del registro. El registro tiene que ser perfecto. ¿Por qué? A pesar de que tengas un muy buen contrato de garantía, si cometes errores en el registro, sí, a pesar de que el registro no es constitutivo sino declarativo, en un concurso de acreedores, en un proceso de reestructuración, eso puede tener un impacto. Lo que es oponible a los demás acreedores es lo que está registrado. No el acuerdo que hiciste tú con tu acreedor, sino lo que es oponible a los terceros, y por eso el mecanismo de oponibilidad del registro es tan importante. No, y es lo que le da inclusive hasta fecha cierta. Así es. A ese tipo de operaciones. Ahora, yo quiero volver al aspecto tecnológico, que es uno de los temas que hemos venido tratando en este Congreso del Derecho y los Negocios. Se han creado programas, por ejemplo, que vayan dirigidos, que garanticen que los registros de estos contratos se hagan con los mayores niveles de transparencia posible, en fin. Tú sabes cómo son nuestros países a veces, que se dan situaciones, estoy hablando en sentido general, en donde una mala práctica, inclusive de un funcionario. Sí. En Colombia es muy difícil, porque en Colombia los sistemas de consecuencia funcionan, a mí me consta, ahí no se puede confundir lo blanco con lo negro, y comenzar como a ver la cosa gris. A mí me consta. Ahí los sistemas de consecuencia funcionan. Ustedes a veces se quejan, pero nosotros de aquí estamos conscientes de que es verdad que funciona. ¿Existen programas que puedan garantizar que situaciones como esa no se den? La plataforma es muy robusta. Lo que administra Confecámaras es un sistema muy robusto, muy bien estructurado. Tal vez el paso siguiente sea llevarlo a un entorno de blockchain que impida o que garantice la certidumbre de la información, pero por lo pronto no ha habido quejas sobre el tema del registro de garantías mobiliarias. No ha habido quejas en cuanto al operador. Yo veo o he visto que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley de garantías mobiliarias,
el órgano rector, digamos así, o digamos que el que dirige la política monetaria, ha sido la institución que se ha empeñado más en que esa ley se apruebe. Me refiero en el caso nuestro al Banco Central. Esa ley ha contribuido en países como Colombia a que todas esas modalidades y todas estas nuevas formas de hacer negocios se constituyan en una garantía para el sector financiero. Sin duda, sin duda. Aunque digamos que en lo que tengo conocimiento no se ha medido el impacto económico real de la ley de garantías mobiliarias, las cifras dan cuenta de cientos de miles de garantías registradas en Colombia, alrededor de 500.000 garantías, si no estoy mal. ¿En serio? Registradas en este momento, todos los negocios que tienen que ver con compra de automóviles, con financiación de vehículos, han tenido digamos, una recepción en el mercado de crédito muy amplia. Y yo creo que estamos en mora de hacer una medición empírica de los resultados reales y si se ha abaratado el crédito realmente, porque eso es uno de los propósitos expresos de la Ley de Garantías Mobiliarias, profundizar el crédito y abaratarlo. Eso está pendiente por ser medido. Pero digamos que desde una percepción totalmente empírica, los bancos, que son los acreedores profesionales, pero no solo ellos, sino los proveedores de las compañías, porque la mayoría de la financiación de las compañías en Colombia, por ejemplo, no viene del sector financiero, sino del mercado de los propios proveedores. Son los proveedores de materia prima los que financian a los empresarios, más que los bancos. Y sí, el crédito. El crédito en términos generales. Claro. Y en ambos contextos ha habido una recepción muy, muy positiva al régimen de garantías mobiliarias, precisamente por la desjudicialización, uno, y dos, por los privilegios que tiene el acreedor garantizado en un proceso de insolvencia o reestructuración. Tú hablaste de desjudicialización. ¿La norma creó, por ejemplo, algunos mecanismos de conciliación? La conciliación siempre está abierta, siempre está disponible para las partes. Pero no es obligatoria, no es obligatoria. No es obligatoria. Si tú eres un acreedor garantizado y te incumplieron con el pago, tú puedes ejecutar directamente tu garantía sin tener que acudir ante un juez. En materia de garantía, tú sabes que no es lo mismo una garantía mobiliaria a una garantía inmobiliaria. Así es. Un inmueble es más. Pasa el tiempo y lo que hace es que aumenta su valor, en principio. Así no pasa con los bienes muebles. No hay una cosa que de una u otra forma pierda más rápido su valor que un bien mueble. Por ejemplo, un vehículo. Un vehículo desde que tú lo compras, lo sacas a la calle y ya vale 20% menos de lo que te costó. Nada más de tú sacarlo de la agencia que te lo vendió. Los plazos, por ejemplo, en materia de garantía mobiliaria. La ley lo estableció. ¿Son plazos cortos? No. Digamos, lo que la ley establece es una muy amplia libertad contractual. Yeah. Es lo que las partes estructuren, lo que las partes acuerden. Por supuesto, en un ambiente de cero abuso. Claro, es decir, que el acreedor no se aproveche de su posición para imponer unas condiciones excesivamente gravosas, porque eso implica un ejercicio abusivo de una posición de dominio en la relación contractual. Pero digamos que está librado a la voluntad de las partes, cómo diseñan su garantía, si su garantía es suficiente, cómo la ejecutan, en qué términos, en qué plazos, digamos que eso se ha respetado. Pues yo creo que nosotros vamos bien. Muy bien. Sí, porque nosotros vamos a ese... Yo te hacía todas estas preguntas, partiendo, aparte de que nos hemos tenido que aprender el modelo colombiano, partiendo ya de lo que es la propuesta nuestra, como una eventual ley de garantías mobiliarias. El programa se está terminando ya. Increíble, tenemos una hora tú y yo hablando. ¿Cuáles son los retos? Por ejemplo, habiendo ustedes vivido todo aquello, esta es una ley, ya el senador Charlie Mariotti, que se va a aprobar en las próximas semanas. ¿Qué reto tú ves que nosotros tenemos para lo que nosotros tenemos que prepararnos? Digamos que el reto básico y puntual en estos ejercicios de incorporación de referentes comparados, de legislaciones comparadas, de legislaciones modelos, es indudablemente el contexto institucional, porque esto es un trasplante legal. Y nosotros también lo recibimos en Colombia como un trasplante. Claro, no nos inventamos absolutamente nada, es un estatuto que ha sido depurado. En fin. Exacto, eso lo impone, digamos, el mercado. Lo impone el mercado. Pero tú no logras nada si tienes un muy buen estatuto y un contexto institucional débil, porque en ese caso entonces
por muy buenas que sean las normas, no van a funcionar. Entonces, yo creo que el reto realmente es educar a los operadores judiciales, educar a los operadores jurídicos, hablando de los abogados, y tener un contexto institucional fuerte. Nicolás, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco el que hayas dado esta cátedra, honestamente hablando te lo digo, de todo lo que tiene que ver con la reestructuración y la garantía mobiliaria, sobre todo en una etapa en donde nosotros estamos aprendiendo y empoderándonos de estas nuevas modalidades, digamos así, y herramientas. Y yo creo que Colombia para nosotros, y luego de escucharte, sigue siendo uno de los mejores ejemplos a uno tomar. Así que gracias no solamente por haber correspondido a la invitación al Congreso, sino también a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Gracias a ti por la invitación, ha sido un verdadero privilegio para mí. Para mí un lujo. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.